cántico hacia el cielo. El libro de Josué, si tomas tu Biblia, te darás cuenta que tiene 24 capítulos. Cada uno de ellos tiene su trama, su interés. Este libro apunta en dos direcciones, hacia atrás y hacia adelante. Hacia atrás nos va a recordar la salida del pueblo elegido de Dios de Egipto. Salen con Moisés como líder. Pero también hacia adelante vamos a descubrir que es la entrada a la tierra de Canaán, la tierra prometida. Es un paso ya a la vida sedentaria. Vamos a descubrir la misión de Josué. Josué tiene como sucesor de Moisés que cumplir varias misiones. Esto es muy interesante, no hay que perderlo de vista. Primero tiene que conquistar la tierra prometida. Después de terminar de conquistarla, habrá que repartirla según el número de personas de cada tribu. Esto también fue complicado. Y luego también trabajar sobre que se fueran cumpliendo todos los preceptos que Dios le dio a Moisés. Entonces, pues, por ejemplo, vamos viendo el cruzar el río Jordán. Vemos que así como el Mar Rojo se abrieron las aguas para que pasara el pueblo elegido y dejaran atrás Egipto, así también ahora con el río Jordán se abren las aguas, se detiene el flujo de este río y pasan sin mojarse todo el pueblo de Israel. Obviamente primero los sacerdotes llevando el arca de la alianza, Dios por delante. Después vamos a descubrir que tienen que enfrentar un sinnúmero de obstáculos. Por ejemplo, la primer ciudad amurallada, que viene siendo Jericó. Y sabemos por lecturas de este texto todas las vueltas que tuvo que dar el pueblo día tras día y tocando trompetas. Hasta el último día, el determinado, se derrumbaron las murallas y pudieron tomar esta ciudad. Vamos viendo que la historia y la arqueología se han puesto a ver qué tan cierto es lo que nos narra este libro. Y el siglo que mejor encaja, que mejor se acomoda a esta situación es el siglo XIII antes de Cristo, en donde los imperios o reinos que había en Medio Oriente fueron cayendo en decadencia. Por tal motivo fue más fácil conquistarlos. Ahora, esta conquista fue difícil para la gente de allí, de Palestina, porque eran oleajes inmensos de personas que querían tener un lugar donde vivir. Vamos viendo que chocan aquí dos culturas, dos épocas interesantes. La época del hierro contra la época del bronce. Una tiene que darle paso a la otra. Luego, en cuestión lingüística, la lengua aramea va tomando prestigio y se va consolidando en toda aquella región. Los israelitas, que eran tribus nómadas, se van infiltrando muchas veces de manera pacífica. Vivieron tranquilos, pero en ciertos momentos en que fueron agredidos, tuvieron que defenderse y quizás se defendieron hasta de manera excesiva, muy violenta. Josué, hay que entender, fue un hombre
que estuvo al pendiente a las órdenes de Moisés, pero a la muerte de Moisés, Dios le encargó estas misiones. Josué nunca promulgó una ley, simplemente cumplió los encargos de Moisés. Josué, aunque sí estaba con Dios, Dios se le presentaba a Josué. No fue igual que con Moisés. Con Moisés fue de una manera muy especial. Con Josué fue un poquito más distante. Este libro tiene un problema ético muy difícil de explicar, muy espinudo: la violencia. El problema ético es cómo se justifica la invasión de territorios ajenos, cómo es que hay una conquista por medio de la fuerza, matanzas de pequeños reyes, sus súbditos, de mucha gente inocente, exterminándose poblaciones enteras. ¿Cómo compaginar esto con el amor y la misericordia de Dios? Ya pensando muy tranquilamente, es que lo más probable fue que esa conquista militar realmente fue una conquista pacífica, tranquila, que algunas veces sí pelearon ciertamente. Recordemos que el pueblo elegido de Dios es un pueblo sacado de la barbarie, pero que Dios lo va llevando paso a pasito, lo va educando, lo va civilizando, por así decirlo. Este libro se escribió aproximadamente entre los años 587 a 538 antes de Cristo. Fue cuando estaban en el exilio. Allá en Babilonia se escribieron varios libros o se terminaron de escribir. Los temas que más sobresalen de este libro obviamente es el paso del río Jordán, el altar que hicieron con 12 piedras conmemorativas, una piedra por cada tribu. Luego la conquista de Jericó. Después viene narrado en este libro todas las victorias diferentes que tuvieron que realizar. También, por ejemplo, cuando el sol se detuvo, ese episodio, cuando estaban Moisés desde acá lejos, levantando bien los brazos, iban ganando. Cuando Moisés se cansaba y bajaba los brazos, iban perdiendo. Entonces le detienen los brazos para que la victoria sea del pueblo de Israel. Después viene el reparto de toda la tierra conquistada y luego el regreso de 3 tribus al otro lado del Jordán. Regresaron. Finalmente nos va a hablar de la muerte de Josué y también de otro personaje llamado Eleazar. Es un libro difícil de interpretar. Quizá el autor sagrado, queriendo destacar mucho el poder de Dios, probablemente exageró un poco en las matanzas, en el número de muertos, pero hay que entender que esa era la época, era el lenguaje que más se usaba, el de la violencia. Y aquí se tenía que poner a un Dios fuerte ante los demás dioses que estaban alrededor del pueblo judío. Los invito a leer, pues, el libro de Josué. Hay una frase de la Madre Santa Teresa de Calcuta, que ella decía lo siguiente: el fruto del silencio es la oración, y el fruto de la oración es la fe. Pero el fruto de la fe es el amor, y el fruto del amor es el servicio. El fruto del servicio es la paz. Qué interesante. Quiero platicarles un poquitito de un hecho histórico, de un santo de la época de las cruzadas, San Bernardo de Claraval, más o menos entre el año 1190 a 1153, que fue la época en que vivió.
Él fue un sacerdote, teólogo, místico, que nació en el pueblito de Dijon, allá en Francia. Era un sacerdote incansable en la defensa de la fe católica. La defendía a capa y espada, como decimos. Fue autor de diferentes e importantes himnos que fueron muy célebres, también de otras y muy variadas obras teológicas. Predicó, eso sí, muy fervientemente la Segunda Cruzada. Anduvo por diferentes pueblos y ciudades y países de Europa, motivando, invitando a la gente que se uniera a la lucha armada para rescatar los sagrados lugares de Tierra Santa, donde vivió, nació y murió Cristo, donde Cristo resucitó. Claro que obtuvo el apoyo de mucha gente, de reyes, de príncipes, pero bueno, recordemos que hubo muchísimas cruzadas, fue un proceso muy largo, costoso y doloroso. Bajo su influencia, su liderazgo, floreció la orden de los cistercenses. Dicen que tenía un buen humor y mucha pedagogía para enseñar las cuestiones de fe, de religión. Cuentan así como una anécdota chistosa de él que cuando iba a entrar a un templo decía la siguiente frase: ustedes, distracciones, quédense aquí junto a la puerta. Ya a mi salida del templo me van a acompañar de nuevo. Ojalá todos hiciéramos caso de este pensamiento de San Bernardo de Claraval. Dicen que una noche San Bernardo, dentro de un templo que estaba haciendo oración, tuvo una visión, que empezó a celebrarse la misa y vio bajar una multitud de ángeles. Según el número de feligreses, pues un ángel por cada uno de ellos. Y cada ángel se coloca al lado de su feligrés, pero cada uno de ellos traía un libro en la mano. Y cada uno de ellos empezó a escribir el nombre del feligrés. Pero lo interesante, lo curioso, no es que anotaran el nombre, sino con qué lo anotaban. La tinta era muy distinta. Dicen que unos ángeles pues escribían con letras de oro, otros con letras de plata, otros simplemente con tinta de color y algunos escribían con agua, o sea, tinta de agua. San Bernardo, intrigado, le preguntó a uno de los ángeles ahí presentes y éste le dijo: mira, es que los que escriben con tinta de oro son los nombres de aquellas personas que hacen oraciones salidas del corazón, con mucho amor. También le fue aclarando que aquellos ángeles que escribían con tinta de plata eran las oraciones hechas con mucha fe. Pero luego, aquellos ángeles que escribían con tinta de color, simple y sencillamente, eran aquellas oraciones dichas simplemente con atención. Finalmente, los nombres de aquellos feligreses que estaban escritos con tinta de agua eran aquellas oraciones hechas solamente con los labios, digamos, de poco valor. Esta historia nos va a remitir a una moraleja. Nunca olvidar, amar es la primera ciencia en el arte de orar. Otro de los aspectos muy importantes que podemos mencionar de nuestro beato patrono de los laicos, Anacleto González Flores, ese fue un gran abogado,
nosotros cuando se beatificó, se acuñó esa frase tan bonita que recordamos hasta el día de hoy, es un abogado de nuestra tierra en el cielo. Pero fue un abogado de las causas justas, de la defensa de los derechos humanos, ¿verdad? Uno de ellos podemos nosotros recordar que, como ya se mencionó, en 1917, y curiosamente un 5 de febrero de 1917, fue promulgada la Constitución de Querétaro. ¿Y por qué el 5 de febrero? Pues porque era el único santo, el día del santo de San Felipe de Jesús, el único santo que teníamos en México. Pero bueno, una de las cosas que se hizo aquí en el estado de Jalisco, entonces el gobernador interino Manuel Burquet sacó un decreto, ese decreto famoso, el decreto 1913, en el año 1918, donde entre otras cosas limitaba, por ejemplo, un sacerdote por cada 5,000 habitantes. Nos decían que más o menos habían en la ciudad de Guadalajara, una zona metropolitana, algo así como 120,000 habitantes, algo así nos estaban mencionando. Pero esa persecución no inició en 1917, algunos la estipulan desde 1914, ¿no? Sin embargo, pues se juntaron, creo que alrededor de 2 millones de firmas de todo el estado de Jalisco para que quitaran ese decreto persecutorio, y pues no pudieron. Entonces, Anacleto González Flores, tal como lo dice este librito, El hombre que quiso ser el Gandhi mexicano, de Jen Meyer, nos dice que organizó el boicot. ¿El boicot? ¿Qué era el boicot? Pues no era otra cosa más que a través de toda esa estructura que ya tenía de la Unión Popular en todo el estado de Jalisco, solamente se compraba lo estrictamente necesario para vivir. Pero no solo eso, sino que, por ejemplo, todos los comercios que tenían relación con el gobierno o con la masonería o con aquellos que apoyaban las leyes persecutorias, no compraban nada. Y además, todos esos gastos superfluos, ir al cine, de paseo, etcétera, se limitaban. De tal manera que se paralizó la economía en el estado de Jalisco. Dicen, por ejemplo, que gracias a esa estructura y gracias a esa disciplina y esa organización y esa coordinación de toda la estructura de la Unión Popular, las damas católicas o los grupos de obreros, de estudiantes, de campesinos que él manejaba. Por ejemplo, en San Juan de los Lagos, cuando inició el boicot, todo el mundo puso un moño negro en la puerta de su casa, en señal y en protesta de ese decreto que era muy injusto y era en contra de los derechos fundamentales, en este caso del derecho de la libertad de culto. Así pues que después de que el gobierno vio que efectivamente ese boicot que estaba proponiendo Anacleto González Flores de manera pacífica, totalmente sin tomar ninguna arma, empezó a dar sus frutos y sus efectos. Dicen algunos de los biógrafos que se paralizó la economía en el estado de Jalisco. Vamos a suponer que el gobierno, parte de los impuestos o de las ganancias era por la compraventa de productos y servicios. Al no haber o al ver muy pocos, pues no había generación de impuestos. Y eso obligó a que el gobernador Manuel M. Diegues en el año de 1919 abrogara, es decir, dejara sin efecto todo ese decreto 1913 que logró que se echara para atrás. Y esto es como un preámbulo. Vamos a suponer que la persecución, el primer paso que se dio muy fuerte fue en el estado de Jalisco. Y Anacleto González Flores, junto con sus compañeros Luis Magaña Servín, Miguel Gómez Loza y algunos otros abogados, interpusieron, por ejemplo, muchos amparos para poder echar atrás este decreto. Pero gracias a la organización y gracias al apoyo de toda la gente en este boicot tan interesante, se logró abrogar este decreto. Y esto sirvió de alguna manera para prender los focos del gobierno federal. Hay que decir que más adelante, pues tanto Anacleto González Flores como
como ya se mencionó, el arzobispo de Guadalajara, Francisco Orozco Jiménez, pues ya los tenían, como dicen, entre ojos, ¿no? De encargo, precisamente por este antecedente de este decreto que se echó para abajo. Y bueno, esto fue como el parangón y, como dicen, calentar motores para lo que se iba a hacer más adelante, en lo que ya nosotros conocemos como la cristiada o la persecución religiosa de los años 1926 a 1929. Así es que Anacleto fue sin duda un gran abogado, pero de los más indefensos, de los obreros, de los campesinos, de los que no tenían lo necesario para poder llevar a cabo un recto juicio. Él defendía todos esos derechos humanos. A veces pensamos que el único derecho que era conculcado es el derecho de la persecución religiosa o la libertad de culto. Sin embargo, eran más derechos. El derecho de la libre expresión, el derecho de la libertad de prensa, de la libre asociación, entre otros. Gracias a que estos mártires nos han rescatado esos derechos que se vieron conculcados, no solamente el de la persecución religiosa. Por eso Anacleto González es sin duda un abogado de nuestra tierra en el cielo. Quiero compartirles algo sobre la biografía de Santa Eulalia. Por cierto, Eulalia significa bien hablada o la que habla bien. Ella nació obviamente en una ciudad romana de aquella época llamada Emérita Augusta, que se encuentra en lo que hoy es Portugal. Estamos hablando del año 292 de nuestra era. Sus papás, como buenos cristianos, supieron educar a su hija en la fe, en los valores auténticos del cristianismo. Fue una época que le tocó vivir a ella muy difícil, de persecuciones, martirios, discriminaciones por ser cristiano. Por cierto, unos años antes de que naciera esta pequeñita Eulalia, hubo un emperador romano llamado Decio, que mandó editar o promulgó muchas leyes, entre ellas una que decía que todos los ciudadanos del Imperio Romano tenían que ir a ciertos lugares a rendirle tributo a los dioses romanos. Si aquel ciudadano rendía tributo delante de todos y quemaba incienso, la autoridad romana le iba a entregar un certificado, un documento, digamos, certificado de inmunidad. Pero si esa persona, ese ciudadano, se negaba a hacerlo, inmediatamente era torturado a tal grado que le causaban la muerte. Entonces, pues ya se imaginarán, muchos cristianos estaban indecisos entre dar testimonio de su fe si era necesario o evitar ese problema. ¿Cómo? Pues sobornando. Y precisamente a algunos cristianos se les ocurrió la idea de comprar esos certificados de inmunidad mediante buenas cantidades de dinero, y se salvaron pues de la persecución, de los tormentos y de la muerte. Pero hubo un obispo que levantó la voz y les dijo a todos los cristianos: hey, eso que están haciendo algunos no está bien, no es lo que Dios quiere. Hay que ser valientes, hay que saber entregarle a Dios nuestra vida si es que es necesario. Si no, simplemente sean prudentes y sálvese los que se puedan salvar. Este obispo de Cartago, llamado Cipriano, que también fue santo, exhortó a toda la comunidad cristiana de esa región
a no comprar certificados ni tampoco a ofrecer sacrificios a aquellos falsos dioses. Y además los exhortó diciéndoles, si Dios quiere que des testimonio con tu vida, pues ofrécela con gusto a Dios hasta el último aliento, hasta la última gota de sangre. Muchos cristianos motivados por estas exhortaciones de este obispo San Cipriano y porque les mandó hacer llegar a todas estas comunidades las actas de martirio de algunos cristianos. Esto con la finalidad de motivarlos a ser valientes, a saberle decir sí a Jesús y no al emperador romano. Esto hizo que muchos cristianos se llenaran de fe, de valentía y dijeran, pues si nos toca dar la vida por Jesús, la damos. Si no, bueno, Dios no quería. Pero, ¿qué hizo la mamá de nuestra santa, Santa Eulalia? Pensando en que su hija podía tener el riesgo del martirio. Por algo la mamá pensó y se la llevó a vivir un poco lejos de la ciudad, en una finca que tenían como a 3 leguas de allí. Pero esta niña, motivada por la lectura de estos mártires, una noche, bajo la sombra precisamente de la luna, la escasa luz, caminó esas 3 leguas y se presentó al día siguiente, muy tempranito, ante el tribunal y les reclamó su mala conducta y les dijo, yo soy cristiana. El juez, viendo que era pequeñita y sabiendo lo que le esperaba, trató de disuadirla. Sin embargo, este juez recibió como respuesta un escupitajo en la cara. Entonces, lleno de coraje, el juez la entregó a los verdugos. Estos la desnudaron, la golpearon, la martirizaron hasta que murió. Pero en ese momento, Dios hizo que cayera nieve y la nieve cubrió la desnudez de esta pequeña. Esto ocurrió un 10 de diciembre del año 304. La actitud de esta niña, Eulalia, no fue un caprichito, ni fue tampoco una tontería. Fue un acto de valentía y generosidad. Esto motivó a los cristianos de esa región a resistir con firmeza las persecuciones y enfrentar el martirio en muchos casos. Ojalá nosotros imitemos a Eulalia en la decisión de demostrar que somos buenos católicos. Hasta la próxima. Del pórtico hacia el cielo.